Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos. En el hilo telefónico nos acompaña Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Mesías, buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Se analizan algunas posibilidades para enfrentar la crisis que se vive y, en la visión del gobierno, la suspensión laboral por 3 meses en un primer momento sería una de las salidas. ¿Qué criterio le merece? Buenos días, un saludo a Manabí, un saludo al Ecuador, un saludo a los médicos, a las enfermeras, a todos los que hacen el trabajo sanitario en el Ecuador, en Manabí principalmente, a los que barren las calles, a los que realmente se encuentran desprotegidos, porque hoy más que nunca los municipios, el gobierno y todas las autoridades deben de atender y deben de dar todos los instrumentos para que el ecuatoriano, la ecuatoriana, deben de estar amparados dentro de ese mérito del sacrificio que hacen. Usted ve que están muriendo profesores, están muriendo policías, están muriendo del ejército, han muerto ya médicos, han muerto todos los ciudadanos. Por eso, para nuestro parecer y nuestro conocimiento, toda nuestra solidaridad a los familiares que han perdido la vida, no solo aquí, sino también, usted ve que este virus es un virus mundial, una pandemia que cogió de sorpresa y desnudó la debilidad de los gobiernos en América Latina y principalmente en nuestro país. Bueno, Mesías, este problema del coronavirus es mundial. Ni siquiera China pudo enfrentarlo tan pronto, y eso que China tiene mucha plata y tiene mucha experiencia tratando los virus, que quizá la forma de manejar la situación no haya sido la mejor. Creo que es un sentimiento compartido por la mayoría, pero que sea todo culpa del gobierno, como que no me parece tan justo, tomando en cuenta la indisciplina que vivimos la mayoría de ecuatorianos. Yo creo que, mire, decir que es culpa el gobierno, usted como conoce, realmente no se está diciendo que es culpa solo de él. Aquí es culpa de lo que no hay una propuesta económica. Allá es lo que tenemos que ir. La propuesta económica durante estos 4 años no se la ha demostrado. Una de las grandes crisis que aquí en el Ecuador tenemos que enfrentar es esa. Y por eso le contesto su primera pregunta. ¿Qué planteamos cuando hace propuestas el gobierno frente al desempleo? El gobierno le plantea solo al trabajador, a la trabajadora, al pequeño comerciante, a la ciudadanía. Usted sabe, el sector medio ya no existe. ¿Por qué? Porque usted está claro dentro de todo este problema. La mano se ha metido solo al bolsillo al sector medio. ¿Y por qué le digo esto? El pueblo es solidario. En el terremoto que usted es testigo como medio de comunicación, el pueblo es testigo. Fuimos solidarios nosotros, el Frente Unitario de Trabajadores, la CEDOCUS. Fuimos los que planteamos el día que se nos descuente un día. Eso lo sabe el pueblo ecuatoriano. Pero usted ve cómo terminó eso hasta ahora. Hoy día acababan de pasar un reportaje hace rato los medios, cómo es lo que terminó esa sesión. Eso es lo que nosotros no vemos, pero la solidaridad ahorita nosotros la estamos manteniendo en todo el Ecuador. Sabe el gobierno, saben los municipios. Aquí en Quito, por ejemplo, trabajamos con el alcalde, trabajamos con varias autoridades, porque aquí la disciplina tiene que ser. Es un virus que nadie lo ve, es un virus que no lo vemos, no es, si viéramos que es un enemigo que viene ahí, lo vamos a ver, vamos a decir, vamos a discutir, vamos a conversar. Entonces, el plan económico es el que ha fallado. Ayer se demostró en la asamblea de cuerpo entero el ministro que su viceministro ha estado primero preocupado en salvar el salvataje a los compradores de bonos antes que al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque para nosotros primero debe de ser atender la salud, atender la alimentación y el empleo.
y eso debe de verse dentro de todo ese nivel, y que paguen los que más ganan, no solo al pueblo ecuatoriano, que el pueblo es solidario y vamos a seguir siendo solidarios y apoyando, pero no le digan, y le demuestro de lo que nos hacen a los trabajadores. La mitad de trabajadores del sector público está sin pagar hasta ahora. Los judiciales, dése cuenta cómo le pedimos ahí, nos piden todos los días, hasta ahora los tienen sin pagos. Eso es justo, no es justo. ¿Por qué? Porque el señor ministro de Finanzas pagó más de 300 millones de intereses, ojo, de intereses para salvar a sus compinches, y no pagó a los trabajadores que se mueren de hambre aquí en el Ecuador. Porque usted sabe, hay sector público que viven a día a día. Si bien una buena parte de la responsabilidad recae en el gobierno nacional, hay otra realidad que es el mal momento que atraviesa la empresa grande, la empresa mediana y peor la empresa pequeña. Y si al empresario, es decir, al jefe, le va mal, al dueño del negocio le va mal, significa que se complica el poder cumplir con la obligación que tiene para con sus trabajadores. Eso por un lado. Por otro, mucha de la actividad del negocio ya no se está ejecutando por cómo se están dando las cosas. ¿Qué hacer? ¿Cómo encontrar entonces, si ustedes no están de acuerdo con esta propuesta del gobierno, con esta intención del gobierno, qué hacer para que, si bien el trabajador no se perjudique, tampoco cierre el negocio? Porque si no hay un lugar donde trabajar, tampoco tendré trabajo, Mesías. Vea, estamos conscientes de todo eso. Hay empleadores y empleadores. Yo jamás meto al saco a todos. Ayer tuvimos una larga reunión con empresarios honestos que hay en el país. Pero usted viera cómo en la forma que están votando a los trabajadores, están votando infamemente, aplicando un artículo de ley del Código del Trabajo del 169, numeral 6, que eso se lo aplica en las inundaciones, en terremotos, cuando se queman las empresas, cuando cierran las empresas. Mire lo que pasa. Eso lo reconoce el ministro del Trabajo, lo reconoce el gobierno. Pero aparte de eso sacan un artículo 080 para darle más posibilidades a los empresarios para que voten. Usted sabe, el ministro del Trabajo no puede interpretar la ley, ni siquiera el gobierno, ni peor empleadores, y ellos lo hacen porque interpretar la ley lo puede hacer la Asamblea y la Corte Constitucional, pero ellos lo sacaron. Sacaron un artículo 079 para las utilidades. Y eso, déjeme acabar la idea, porque debe de saber la gente. Manabí es una provincia grande de producción, la conozco bien, usted sabe. Manta es una provincia que produce, Puerto Viejo y todos sus cantones, y a eso debemos de amparar, y el Ecuador. Si nosotros no estamos en contra, ¿qué hemos planteado ya al gobierno? Vea, plantee al fondo, acójase a lo que dicen las propias financieras, los propios acreedores, que este tiempo no debe de pagar la deuda, porque no es necesario, para que con esa plata pueda amparar a las empresas, a los trabajadores y al gobierno y a la salud y al hambre de este país. Y es la única forma como podemos parar lo que dijo usted. Cierto que no hay, en este país no hay ventas, eso es cierto. Nosotros estamos claros de eso, pero amparemos al agricultor, amparemos a la gente que aquí produce, y eso nos ayudaría mucho. Unifiquemos y hagamos una propuesta económica con todos los economistas de este país, para que el Ecuador salga adelante y no se quede atrás. Colombia ya está renegociando la deuda, Perú ya está renegociando la deuda. Eso es lo que el pueblo no sabe y el gobierno sí conoce.
Mesías, le decía en esta reunión que ustedes tuvieron, ¿cuál es la propuesta? Porque, a ver, digamos que el gobierno deja de cancelar la deuda y se ahorra esa plata y la invierte en el problema que estamos viviendo. Tampoco eso significa que va a ir a cada empresa privada, deme su rol de pago, yo le pago el sueldo a sus empleados. Tampoco va a funcionar eso. Es decir, el problema, particularmente en la empresa privada, va a continuar existiendo entre el nivel de flujo que está recibiendo el empresario y el monto que debe cancelar como rol de pago todos los meses. Entonces, ¿a qué acuerdo ustedes plantean para, les decía, que ni se perjudique el uno, al menos no mucho, y el otro tampoco? Eso es lo que planteamos y yo le agradezco la pregunta. Yo cuando estuve en Puerto Viejo y estuve en Manta en su canal. Mire, nosotros siempre planteamos salidas, alternativas. Mire, más desde el otro gobierno a venimos peleando la rebaja de intereses de la banca. La banca tiene intereses usureros. Y eso, vea, ¿cómo no se va a quebrar lo usted dijo, el señor de la tienda que trabaja con el banco, un pequeño agricultor que trabaja con el banco, los pequeños empresarios, los emprendedores? Sí, de eso es lo que se trata. Aquí se trata que debemos de ver, no hacerse daño ni el uno ni el otro. Las empresas viven por los trabajadores y los trabajadores por las empresas, pero eso tiene que haber un diálogo franco, el diálogo que hizo el vicepresidente de la República fue una farsa. No es que le acusemos a él, se reunían, hecho ya un programa, quién debería hablar y quién debería aplaudir. Y los diálogos tiene que ser, usted tiene que dialogar con el que no está de acuerdo con usted para buscar salidas. Eso es lo que nosotros planteamos, que haya ahorita en este momento, no estamos diciendo no hay que pagar y punto, estamos diciendo el gobierno debe de plantearle a la banca que haya en esta crisis que estamos de emergencia, que no se cobre a los que están debiendo dentro de todo este proceso para llegaron a un acuerdo. Argentina, el gobierno también conoce, nosotros conocemos, los empresarios conocen, llegaron a un acuerdo, declararon un virus profesional de enfermedades profesionales para que no haya pagos y no se quiebren las empresas ni se quite el trabajo a los trabajadores, que durante esta emergencia nadie puede ser desocupado, salir a la desocupación, porque eso sería fatal a más de millones de trabajadores que están sin empleo, salir más. Eso es uno de los fracasos más grandes aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué planteamos? Plantearle a la banca que durante este tiempo y la emergencia no le cobre para llegar a hacer después una conversación y llegar a acuerdos deudores y el banco. Todo eso se le ha planteado, llegar a hablar con la empresa, cómo llegar a discutir sobre el empleo dentro del trabajo con el ministerio, pero no votarlo al trabajador violando la ley, porque aquí hay leyes. Estamos pidiendo que se respete el derecho, la estabilidad y también que se respete el derecho a la producción. Nadie está en contra de las dos cosas porque todo tiene que ir juntos. Gracias, Mesías. Queremos agradecer que haya atendido nuestro llamado y que nos oriente sobre la posición del Frente Unitario de Trabajadores ante los posibles escenarios en cuanto al sistema laboral ecuatoriano. Son las 7:23, una pausa, ya regresamos con más entrevistas e información. Inicio de espacio